¿De qué se trata el reino de Dios? ¿De qué se trata el reino de Dios? El reino de Dios, dice Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, estamos hablando, mis amados, y reitero, algunos me hicieron algunas preguntas, tuve que dar algunas explicaciones, porque a veces es difícil comprender lo que Pablo está diciendo comparado con las tradiciones que nosotros hemos formado. El evangelio, el ser un hijo de Dios, no tiene que ver con algo que tú no comes o que tú no bebes o que tú no fumas o que tú no haces o que tú no. El reino de Dios o el evangelio no tiene que ver directamente con un cúmulo de prohibiciones que tú debes cumplir. Porque la reacción o el análisis que hacíamos el otro día, pues Pablo lo dice, hablando de que allá en aquella época los hermanos romanos estaban influenciados por los judaizantes que decían, bueno, ustedes son cristianos, no, pues es muy bueno, pero tienen que cumplir la ley de Moisés. La ley de Moisés no pueden comer esto, no pueden nada. Pablo les dice, no, miren, no es así. Porque decíamos, quiere decir entonces que si alguna persona que encontremos nosotros, que no beba licor, que no fume cigarrillos, que, digámoslo, que hable bien, que no diga groserías, ¿es salva? ¿Va al cielo exactamente por eso? No, el reino de Dios no es comida ni bebida. No se trata de eso. Alguien que diga, bueno, yo cómo soy salvo, cómo me gano yo la salvación. No tienes que fumar, no tienes que beber, no tienes que ir a bailar, no tienes que decir grosería. No. O sea, yo guardo todo eso y soy salvo. No es eso lo que dice la Biblia. No es eso lo que dice la Biblia. Por eso cuando nosotros nos obligamos, incluida la asistencia a la iglesia, y es como una norma de obligación, tú tienes que dejar de hacer esto, de verdad, y tienes que venir a la iglesia, de verdad. Entonces, claro, la gente se cansa de eso. Porque es algo que ellos no quieren hacer. No está en su corazón venir a la iglesia. No está en su corazón el dejar de fumar, el dejar de oír esa música estruendosa de los Tigres del Norte y todo eso. ¿De quién es el carro rojo? ¿Cómo se llama? El corrido del carro rojo, ¿de quién es? La banda del carro rojo, ¿de quién es esa canción? ¿De los Tigres del Norte? A ver, le pegué, mejor dicho. Daniel sabe de lo que estamos hablando. Daniel sabe. No es eso. Entonces, cuando a la gente se les ha prohibido todo, entonces, ¿qué ven en el evangelio? El evangelio es un cúmulo de prohibiciones que tú estás obligado a cumplir. No es eso. El evangelio es un corazón transformado, que ha reconocido que es pecador. Y viene el Señor con su Espíritu Santo y cambia ese corazón. Y con ese cambio desde adentro viene una nueva vida transformada. Y entonces ahora sí, no es que yo no hago esto. Pero tan aburrido que eres tú. No, mira, no me hace falta. La verdad no encuentro ningún atractivo en todas esas cosas. El Señor cambió mi corazón. Entonces sí es cierto que hay un no, pero no por obligación, sino por un corazón transformado que llega a tener una nueva vida en Cristo. Yo conocí a una familia muy agradable. Al final, Pepe, es posible que cantemos ¿Hay libertad? Al final, ¿sí? Glacy, Josué, Avisai, hay libertad, la repetimos, la cantamos al final, que sonó excelente. En cambio las otras también. La cantamos al final. Conocí a una familia que de allí de Colombia que se emparentaron con unos franceses, con una familia de franceses.
Pero esos franceses vivían no en París, no eran citadinos, sino que eran campesinos. Y el jefe de esa familia, el papá de esa familia, llegó diciéndome: pastorcito, conocimos a estos franceses. Gente correcta, amable, no dicen ninguna grosería, no se les nota odio ni rencor en su corazón con aquellos que se portan mal con ellos. Es una gente generosa, amable, cordial, que no se exaspera porque alguien piense o diga algo que ellos no creen o que piensen diferentes a ellos. ¡Qué familia! Y no creen en Jesucristo, ni son creyentes, ni son cristianos, ni nada. Entonces sí, el Señor dotó con una capacidad al ser humano de portarse bien por ser humano en sí mismo, por tener una conciencia, un sentido común que es para eso mismo. Y es lo que Pablo dice: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. El ser humano fue creado por Dios y se espera que tenga un mínimo normal de portarse bien. Pero como nosotros nos portamos tan mal, cuando encontramos a alguien que mínimamente se porta bien, para nosotros es wow, eso es lo máximo. ¿Por qué? Porque es que nosotros nos estamos portando muy mal. Y hablo de nosotros, de una cultura que tiene el pecado como cultura. Yo se los decía a ustedes, ¿qué es el problema de nosotros? En la Biblia nosotros no vamos a encontrar en ningún lugar que prohibido tomar vino. No, lo contrario. El escritor de los Proverbios motiva a que se tomen vino, sobre todo los pobres, para que se olviden de sus pobrezas. Lo dice. El Señor Jesucristo convirtió el agua en vino. Pablo le dijo a Timoteo: toma vino, por cuestiones Era cultural y era natural. Y el Señor de la boda de Canaán lo hizo. Pero ¿qué es lo que pasa con nuestras culturas? Que nuestra cultura o nuestras culturas hispanas convirtieron el alcohol o el vino en un peligro y en un daño para sí mismo, por el exceso desmedido. Por el exceso desmedido. Y ese es el problema. Pero si ustedes incluso hoy van a la cultura judía, los judíos siguen haciéndolo como lo hacía el Señor Jesucristo. Un buen vino kosher en el Pesaj, que es la cena de Pascual para ellos, celebrando la salida del pueblo de Egipto, ellos lo celebran con vino kosher y es lo que ellos toman. Y no le ven problema a eso. Para ellos es una bendición. Pero para nosotros no. Entonces, si alguien entre nuestros pueblos hispanos llega a decir: no, el vino es que, pastor, perdóneme, pero para mí el vino me trae un trauma. ¿Qué pasó? No, mi abuelo era alcohólico y le pegaba a mi abuela. Ok. ¿Y qué pasó? Que mi papá también salió alcohólico y le pegaba a mi mamá. Y aquello era un desorden completo. Se cobraba... ¿Cómo es? Iban por la raya, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de la raya? Iban y rayaban y venían con la plata y se la gastaban toda en licor. Entonces esos traumas han hecho que cuando llegan al Evangelio, miren, más bien no, dejemos eso allí. Y es comprensible, está bien. Está bien, o sea, no es algo malo. Mira, ¿tuviste problemas? No, mejor no. Yo puedo tomar licor, sí, pero yo creo que por la herencia que tú tienes, mejor no lo toques porque te vas a emproblemar. ¿Por qué? Porque es que su papá fue alcohólico y su abuelo también. Entonces es mejor que no. Eso es sabio. Eso es sabio. Pero decir que la Biblia dice que lo prohíbe tajantemente, no. Y que yo tengo que descalificar a mi hermano porque en algún momento estaba en una comida después de un buen espagueti, no sé, a la napolitana o un espagueti al burro allí ¿cómo se llama? En Romas o en Olive Garden y se tomó una copa de vino. Yo no lo voy a condenar a que te entró el diablo. No, hermano. No.
Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Y la Biblia no lo prohíbe. Pero nosotros, vuelvo y les digo, por el pasado que han tenido nuestras familias hispanas, por el pasado que han tenido nuestros pueblos hispanos, hemos tenido que llegar al extremo de decir, mire, mejor no. Y está bien. Y está bien. Es como cuando un padre ha tenido problemas con la adicción a la pornografía y la tiene y en realidad es un problema para él. Entonces cuando ve a su hijo yendo a los dispositivos y a los electrónicos y a las tablets y a los celulares, ¿qué le va a decir? Venga acá, hijo, tenga cuidado. Porque esa adicción ha sido un problema. Y ahí te vas a encontrar con, ten cuidado, ten cuidado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que la comida y la bebida no es el evangelio, pero que sí ha llegado en algún momento, por lo menos para nosotros, la bebida a ser un problema. Y sigue siéndolo ahora mismo. Ahora mismo sigue siéndolo. Entonces sí tenemos que tener cuidado. Pero si en algún momento vamos a aconsejar a alguien diciéndole, mira, sería mejor que no tomaras más, no le vaya a decir que la Biblia dice o que para ser evangélico o para ser un verdadero hijo de Dios no puedes tomar. Eso no lo dice la Biblia. Estemos claros en eso. Si usted le va a decir a alguien, mira, no tomas, no bebas, porque es que tú te emborrachas y tal, y la Biblia dice que no nos embriaguemos, porque cuando nos emborrachamos hay desorden y hay disolución, eso sí lo dice la Biblia. El embriagarse y el emborrachar, eso sí lo dice la Biblia. Efesios capítulo 5, versículo 18. Allí está el asunto. Pero entonces, decir que, ay, este hermano no toma, no fuma y se porta bien, entonces está lleno del Espíritu Santo. No, hermanito, no. No podemos nosotros calificar el nivel espiritual de una persona porque no fuma o no toma licor. Como tampoco podemos decir que este llegó y se tomó, descalifiquémoslo por completo. No estamos nosotros en la capacidad de calificar el corazón de los demás. El reino del Señor no es comida ni bebida, y cuando nos preguntamos comida o bebida, nos referimos a eso, comida o bebida. Entonces, Pablo dice que el reino de los cielos o el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Por qué hablamos de justicia? En la cruz de Jesús, el amor y la justicia de Dios se encontraron para nuestra salvación. Es la justicia. Habíamos dicho, la humanidad pecó y tenía que pagar. Pero Dios dijo que no pague la humanidad, va a morir mi hijo en su lugar para que se haga justicia, porque yo amo a la humanidad y quiero darle la oportunidad de que tenga vida en Cristo. Y Él pagó la deuda por nosotros. Por eso en la cruz de Jesús se conjugan o se encuentran el amor y la justicia de Dios. Ahora, ¿en verdad el pecado ha llegado a ser un problema entre nosotros? Sí. ¿Qué debo hacer yo entonces? Ore por su hijo, ore por su esposo, por su esposa, ore por su hermano, por su hermana, ore por esa persona que está consumido en el pecado y está teniendo problemas con el pecado. Porque el arrepentimiento es parte de recibir ese amor de Dios para con nosotros. Es muy importante. ¿Qué tiene que ver con esto? Cuando alguien reconoce que en verdad necesita ayuda. Explico. Miren. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos nadar? Levanten la mano los que sepan nadar, que los tiran a una piscina y no pasa nada. Bueno, muy bien, listo. Tenemos quórum. Bajen la mano. Tenemos quórum para hacer, sí, porque si no, entonces no sabemos a qué nos referimos. Yo se lo voy a decir de esta manera, pónganle cuidado. Tuve la oportunidad de hacer un curso de buceo, de ser entrenado por un entrenador de entrenadores de buceo. Yo hice el curso para buzo,
para sumergirnos. Y él nos dijo, deben tener cuidado porque se pueden ahogar. Y yo dije, pues yo sé nadar. Y inmediatamente él añadió, no es suficiente con que ustedes sepan nadar. Y yo dije, uy, ya me está leyendo el pensamiento. Y nos dijo, ¿por qué? Porque pueden suceder una serie de accidentes y se pueden ahogar ustedes sabiendo nadar. Entonces yo dije, bueno, ya sé. Y una de las cosas que él agregó es, no es lo mismo estar en el agua, nadando en una piscina, a estar cansado en una piscina o en el agua, en el mar abierto, nadando. Y yo decía, bueno, entiendo, como cuando alguien dice, sí, yo soy pecador. ¿Quién es el pecador? No, todos somos pecadores. Está bien, todos somos pecadores. Pero ¿cuál es el punto, Andrés, por favor? ¿Cuál es el punto de reconocer de lo que estamos hablando? Es lo siguiente. Un día hicimos un ejercicio. Sí, hermanos Jacinto, ahorita hablamos después del culto. Un día hicimos un ejercicio. El ejercicio era el siguiente. Teníamos que tirarnos a la piscina y estar allí, ¿cómo se llama?, flotando, y que alguien viniera a rescatarnos. Lo hicimos la primera vez y alguien vino y nos rescató. Después salíamos y nos volvíamos a tirar. Cuando llevábamos 10 veces y nos tiramos a la piscina, el cansancio era tal que realmente nos estábamos ahogando. Nos estábamos hundiendo. Y el que se tiraba a la piscina, yo recuerdo que yo le dije, hermano, tírese ya, porque necesito que me saque. Estoy cansado. Yo, estando allí en la piscina, le dije, hermano, sácame. Yo antes sabía de, digámoslo, de concepto que me podía ahogar aún sabiendo nada. En ese momento me estaba ahogando. En ese momento yo estaba en peligro. Entonces, el pecador, hasta que no reconoce, no solamente intelectualmente, sino espiritualmente, que está realmente perdido y se está ahogando y no necesita la ayuda del Señor, hasta que no la pide de esa manera, no va a ser salvo. Porque hasta ese momento serán ideas, no, sí, todos somos pecadores. Oh, sí, claro, ¿no? Necesitamos de Dios. Oh, sí, cómo no. Ah, todos necesitamos. Hasta que no llegue la convicción profunda de que realmente está en pecado y necesita de Dios, no será redimido. Porque hasta ese momento serán convicciones intelectuales y de la cabeza nada más. Pero no se está ahogando. Hasta que no se esté ahogando y le diga, Señor, sálvame. Yo soy pecador y este pecado ya me está abrumando y me molesta y me daña y me está ahogando este pecado. Sálvame, Señor, que ya no puede más. Hasta ese momento no será verdaderamente salvo. Puede venir a la iglesia, puede leer, puede cantar y orar y toda la cosa, pero no ha llegado hasta esa convicción profunda de que el pecado lo está dañando y lo agobia y que el único que lo puede salvar es el Señor. A la semana siguiente, después de esa clase, el profesor llegó triste a la capacitación que teníamos de buzos y nos dijo allí, muchachos, estoy triste porque se ahogó en uno de los lagos artificiales que hay allí en Colombia uno de los mejores instructores de buzo que yo tenía. Era mi alumno y se ahogó. Y nos dejó en silencio. Y nos dijo, ¿sabe qué pasó? Violó una de las normas, la primera norma más básica para el buceo. No buceé solo. Vaya con alguien siempre. Y él empezó a hacer apneas, a meterse debajo del agua 25, 30 metros hacia abajo y a salir a puro pulmón, solo. La novia lo tenía esperando allá en la orilla y él estaba allí solo. Y en la última inmersión que hizo, no volvió a salir. Mis amados, cuando hablamos del amor y la justicia de Dios, hablamos de una convicción de pecado profunda en nosotros, que nos hace saber que necesitamos de Dios.
Y eso es lo que nos hace buscarlo a Él. Y cuando en esa necesidad vemos que Él nos rescata, aquello es algo extraordinario. Todos nosotros amamos a nuestras madres. Las excepciones son muy pocas. ¿Sí? De hijos que no aman a sus mamás. Pero todos amamos a nuestras mamás. Normal. ¿Tú eres su hijo? Sí, yo amo a mi mamá. Bueno, yo amo a mi mamá un poquito más allá. Porque en una de las veces que mi vida estuvo en peligro, yo estaba ahogándome. Literalmente, 7 años tenía. Era en un río, habíamos acabado de tener unos bautizos, teníamos que habernos ido para la casa y yo con mi primo, ¿no? Que vamos a ver qué tan hondo es por aquí, y empezamos a meternos más y a meternos más de necios. Y claro, cuando yo puse el pie, que no encontré ya asiento, me perdí el equilibrio y la corriente me llevó. Y como buen personaje ya pesadito, para abajo. Yo le hice a las manos así y salí y agarré aire porque no alcancé a decir auxilio ni nada, sino agarrar aire. Y cuando yo abrí los ojos, agarré aire, vi que mi mamá estaba allá arriba en un barranco, allá en la parte de afuera. Y para abajo otra vez. Cuando volví a salir de nuevo, que alcancé solamente a agarrar aire, ya no vi a mi mamá ya. Y volví otra vez abajo. Cuando volví a salir la tercera vez que agarré aire, mi mamá estaba aquí al lado y me dijo, deme la mano, papito. Y yo le agarré la mano a mi mamá. Y mamá me sacó. Me abrazó. Yo lloré. Pero desde ese día yo entiendo que mi mamá me dio la vida. Y a los 7 años me la salvó. Yo la amo doblemente. Entendamos eso. Cuando el Señor Jesucristo en verdad nos salva, lo amamos. Y ese amor es el que nos lleva a comportarnos bien y a honrarlo a Él. Entonces no le pidamos a una persona que no conoce de Dios, que no ha sido transformado, que deje de beber, que deje de fumar, que deje de decir grosería, que venga a la iglesia, que se porte bien, que ame a Dios, que lea la Biblia, que por favor. No lo va a hacer. No lo va a hacer. ¿Qué necesita esa persona? Ser transformado en el poder del Espíritu Santo. Convertido en una persona nueva. Y ahí lo va a hacer con todo el amor del mundo, porque entiende que así como mi mamá me salvó, yo entiendo que el Señor me salvó. Y no es nada más que mi mamá diga papito, o que me manden a decir mis hermanos, pues ya no reconoce, ya tiene ya Alzheimer muy avanzado, que diga mamá necesita tal cosa, listo. Así yo tenga que endeudarme o lo que sea, allá lo tiene mi mamá. Porque le debo la vida 2 veces. Me la dio y me la salvó. Se la debo 2 veces. Y puedo decir lo mismo de nuestro Padre Celestial. El Señor me creó a mí y me salvó. Se la debo 2 veces también. ¿Estoy más endeudado? Pero eso es. Entonces, ese es el Evangelio, mis amados. Y cuando el Señor habla aquí, el reino de Jesús, el reino de Dios es paz en el Espíritu Santo, es otro punto. ¿Qué nos dice? Mire, leamos rápidamente para que nos vamos a casa. Veamos. Así que, ahora que Dios nos ha declarado justos por haber creído, dice, disfrutamos de la paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. ¿Sí? Eso es, Jesucristo murió y hizo eso por nosotros. Pero Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué cosa? Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y nos puso bien entre Dios y nosotros. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y los profetas, dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién le decimos eso? A una persona que ha sido transformada, que ya está en paz con Dios. Que ya está en paz con Dios. Ahora, Dios nos invita a que así como estamos en paz con Dios, busquemos la paz entre nosotros. O sea, ya estamos en paz con Dios. Busquemos ¿qué dice el Salmo 34:14? Dice, apártate del mal y haz el bien. ¿Y cómo termina? Busca la paz y síguela.
Romanos 12:18, mire lo que dice, si es posible y en cuanto dependa de nosotros, ¿qué dice? Vivamos en paz con todos. Y este es un punto muy importante. Gente nos va a hacer daño, muy probablemente. Entonces Pablo dice, si es posible y en lo que dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. Vamos a ir a buscar a nuestro hermano. Mira, me heriste, dijiste algo que no debiste y me siento mal y yo quiero que hablemos. Problema tuyo, haz lo que quieras, no me interesa y tal. Ok, está bien, nos vamos. Nosotros buscamos hacer la paz. Pero si el otro no quiere, ni modo. Por eso Pablo dice, en cuanto dependa de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro corazón ha sido cambiado y nosotros buscamos es la paz. Ante un conflicto, un verdadero creyente transformado por el Señor va a buscar es la paz, la reconciliación. Venga, arreglemos esto, resolvamos esto. No estemos más con este problema entre nosotros dos. Vamos a resolverlo, ¿sí? En cambio, un no creyente, muy probablemente, no todos, que les digo, muy probablemente, va a querer armar más problemas que todos los demás. Sin embargo, miren lo que Pablo dice en 1 Corintios 7:15, cuando un cónyuge es creyente y el otro no, de los esposos. Sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. Mija, tú eres evangélica y no me gusta porque es que tú no haces esto y esto y esto y esto y entonces yo me quiero separar de ti porque tú eres evangélica y yo no. ¿Qué? Pablo dice, si impide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación y Dios nos ha llamado a vivir en paz. Y termina Pablo diciendo en Gálatas 5:22 que el fruto del Espíritu es paz. Una pregunta, mis amados. ¿Cómo podríamos calificar el corazón nuestro? ¿Como pacificador o como pendenciero? Ustedes saben lo que significa ser pendenciero. Pendenciero es aquel que le gusta la pendencia, es decir, que le gusta la pelea, la discusión, el problema. O sea, hay gente como que necesita eso para vivir tranquilo. O sea, para ellos es imposible vivir sin problemas. Tienen que tener problemas. Y si no los tienen, los crean. De alguna manera. Porque les encanta la pelea. Bueno, entonces, ¿somos más pacificadores o somos más pendencieros? Porque el Espíritu de nuestro Señor nos invita a ser pacificadores. El Señor dice, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Mis amados, oremos por aquellos que están sin Dios. Oremos por aquellos que están separados de Dios, lejos de Dios, y el pecado los está abrumando. Sí, pueden venir adelante, muchachos, para que cantemos. Oremos por ellos. Oremos por aquellos que en verdad no conocen del Señor. Y el pecado los está consumiendo. Pero oremos no para que dejen el pecado a fuerza propia. Oremos para que sus corazones sean transformados por completo. Pongámonos de pie, mis amados. Vamos a orar. Vamos a orar y terminamos cantando. Padre, gracias por la bendición que nos has dado hoy. Poder, Señor, escuchar tu palabra, aplicarla a la práctica, Señor, y entender que la salvación no es para con aquellos que no te conocen y exigirles que dejen de hacer un poco de cosas. No. Que podamos entender hoy, Señor, que el reino de Dios, que el evangelio es reconocer nuestro pecado e ir delante de ti para que nos libres del pecado, nos liberes del pecado, para que nos des una vida nueva, un corazón nuevo. Y así podremos en amor obedecerte y honrarte. Que podamos comprender esto, Señor. Y como siempre, darte a ti la gloria y la honra
por siempre. Cambia nuestras vidas y cambia nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Como dice Pepe, cantemos mientras yo le pongo la